buenos días a todos, bienvenidos a Frente esta mañana, como se los prometí. Hoy vamos a abordar esa temática que en las últimas 48 horas nos ha impactado a todos, lo del aeropuerto de Palmerola. Hoy estoy viendo titulares como sin usar equipo aeronáutico valorado en 1.100 millones de lempiras. Es un equipo que ingresó al aeropuerto de Palmerola y comprobó que el moderno y sofisticado equipo financiado con el programa de conversión de deuda con España permanece abandonado. Fue entregado en 2022 al gobierno actual, que no completó el trámite para transferirlo al concesionario. Todos se tiran la pelota. Por ejemplo, la CID acusa a la SAP de frenar el acuerdo que permitiría concluir los proyectos. Y entonces, aeropuerto de Palmerola, radares nuevos, 3 años en el abandono. En la escaleta de ayer, la noticia del día, si mal no recuerdo, es la de José Miguel Barahona Álvarez, producción, para que me la prepare ahí. Increíble e inaudito, millonario y moderno equipo aeronáutico financiado por España se deteriora poco a poco luego de 3 años en el abandono. Escándalo explotó tras denuncia de excongresista estadounidense. Voy a seguir revisando periódicos. No, ahí. Y José Miguel Barahona, antes de presentarle ya personalmente a mis invitados, nos ha preparado esto. Las obras están construidas desde el 2022 y recepcionadas y en total abandono. Las obras con tecnología de punta no solo están abandonadas desde hace años por desidia del gobierno, también perdieron su garantía de calidad, denuncia el representante de PIA, quien advierte que sin la torre de control, las luces de pista y los radares no van a poder certificar la seguridad de Palmerola. Nosotros urgimos que se entreguen esas obras para que nosotros podamos certificar ese aeródromo y las aerolíneas puedan bajar sus costos y también poder garantizar de esa forma la seguridad de todos los que utilizan este aeropuerto. Hasta la misma Fuerza Tarea Bravo de los Estados Unidos se ha quejado, revela Spears, al señalar que a cada avión le toca aproximarse a la capital para conectarse al sistema de aeronavegación de Toncontín, ante la falta de uno propio, aparte que operaron los últimos 4 años con obras provisionales. El mismo Estado es el que nos boicotea que nosotros nos podamos certificar. ¿Por qué? Porque sin contar con esta infraestructura nosotros no podemos llegar a esa certificación. Entonces sentimos que es una competencia desleal. Y a la par de esto sentimos que es un boicot contra la operatividad de Palmerola. Al final, las negociaciones entre la CID y PIA no avanzan. El titular de esa dependencia estatal, Octavio Pineda, culpa a la Superintendencia de Alianza Público-Privada SAP por los retrasos, puesto que tanto el concedente como el concesionario habían establecido un acuerdo para la entrega de las obras. Pero el superintendente presidente de la SAP defiende que hay un procedimiento previo que se debe seguir, y tanto la CID como PIA tienen que dar pautas de sus acercamientos para que a partir de ello puedan pronunciarse, dado que se trata de una situación que afecta cláusulas contractuales. Además, recuerda que las obras aún no están a punto y requieren una inversión de 1.5 millones de dólares adicionales. Para que estas obras sean entregadas al concesionario tienen que estar puestas a punto, o sea, tienen que estar con todas las condiciones requeridas internacionalmente para que puedan ser entregadas y recepcionadas por el concesionario. Este ex subdirector de Aeronáutica Civil considera que se debe resolver la situación lo más pronto posible, dado que el riesgo de seguridad operacional para las aerolíneas sigue latente. Corremos lo único que nos puedan descategorizar como Estado, que el aeropuerto o que un avión comercial cuando venga aquí, por X motivo, se vaya al sistema satelital y no lo podamos atender nosotros con el sistema que debería estar dentro del aeropuerto para que pueda hacer un aterrizaje o un despegue seguro. Según la versión oficial, los problemas comenzaron con la apertura prematura de la terminal aérea en la administración del expresidente Hernández. El retraso en la entrega de las obras mantienen en el aire la plena seguridad del aeropuerto de Palmerola, cuestionan los expertos consultados, quienes consideran urgente que se completen las acciones que están pendientes. José Miguel Álvarez,
Telenoticias. Fíjense que aquí tengo a Eric Spears, que es el presidente de PIA, del Consejo Administrativo del Aeropuerto Internacional de Palmerola. Bienvenido, Eric. Y ahora que estaba escuchando la noticia de José Miguel Barahona Álvarez, me dice, ese es el verdadero problema. ¿Cuál, le digo yo? La apertura anticipada, dice, de la instalación. Bueno, ya vamos a ver si este es el verdadero problema y si hay otros problemas. Acompaña también a frente esta mañana el director de Ingeniería y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola, don Fernando Pinzón. Bienvenido, Fernando. Es un placer tenerlo, como es un placer tener aquí al secretario de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda. ¿Qué tal, Octavio? Renato? Para mí es un placer estar aquí el día de hoy. Qué buena quedó esa calle de Támara. Linda, ¿ah? Quedó linda, 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 linda. ¿Cuántos kilómetros? Yo pensé que eran 7.5 kilómetros, pero te escuché que solo son 5.5. Sí, la primera fase nosotros hicimos 3.5 kilómetros. Sí. ¿Verdad? Usted se fijó. Todavía nos hacían falta más o menos unos 2 kilómetros para ir a empalmar a la CA5 Norte. ¿Verdad? Esa fue la segunda fase que ya entregamos en la totalidad ese tramo carretero, que son de 5.5 kilómetros. Más o menos unos 61 millones de lempiras. Es ese desvío a Támara en el kilómetro 18. Así es. ¿Recuerdan ustedes que la CUN, tú no habías nacido todavía cuando que la CUN era piscina privada donde muchos jóvenes capitalinos íbamos? Yo al menos fui una vez, solo que a los 2 días se te estaba desarrollando infección en la garganta. Ahí estuvimos con la presidenta, estuvimos hace 2 días y tuvimos... Yo pasé después que ustedes habían terminado la obra, Está bueno, sí. Está bueno. Entonces, esa fue la carretera, es un pedazo de carretera a la altura de la aldea de Támara. La primera carretera hacia el norte pavimentada en los años 70. Entonces ya ese pavimento estaba fatal, a la altura de Támara, por el batallón que está ahí, todo eso, ¿verdad? Y ellos hicieron esos 5.5 kilómetros para conectarla con la CA5 y así quedó, como decimos, bellezada. Bellezada. Y ahí estamos ahora en Divina Providencia, que es cerca. Ah, correcto. Y sí. el ramal que te lleva a Ciudad España. También lo van a pavimentar. A pavimentar los dos. Un tramito que nos hace falta en la Divina y la entrada a Ciudad España. Bueno, ayer llegaron unos vecinos, Renato, dígale a Octavio que nos ayude con esta calle, que no podemos ingresar, dice. Sí. No, y vamos a ver. Bueno, me gustaría comenzar con Eric, porque me dijo, claro, ahí está el verdadero problema, me dice. Bueno. Ahí está el verdadero problema, porque les voy a decir algo. Estoy leyendo aquí en el Heraldo. Los pilotos que aterrizan y despegan en la pista del Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua lo hacen de forma visual tanto de día como de noche. ¿Están escuchando ustedes esto? Los pilotos que aterrizan y despegan en la pista del Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua lo hacen de forma visual tanto de día como de noche. ¿La causa? Los equipos necesarios para activar los instrumentos de aproximación no se encienden, pese a tener entre 2 y 3 años de haber sido instalados, pero permanecen abandonados. Miren qué bella toma esa. Es cuando el avión viene hasta Tegucigalpa para dar una vuelta para regresar a Comayagua. Qué linda toma. Qué lindo video, qué lindo video. Mientras sigue esa toma, ese video, dice el Heraldo que tuvo acceso a documentos que constatan que las empresas españolas encargadas de las obras complementarias para garantizar la seguridad operacional de Palmerola cumplieron con su trabajo. Las compañías especializadas en aeropuertos entregaron los proyectos al entonces ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Mauricio Ramos. Sin embargo, este ignoró los procedimientos que debían seguirse
para transferir las obras al concesionario Palmerola International Airport, según denunciaron sus ejecutivos. Actualmente Palmerola cuenta con una moderna torre de control equipada con instrumentos de última generación que se están deteriorando desde hace 2 o 3 años. También dispone de radares y sistemas de navegación aérea que deberían estar al servicio de los pasajeros del aeropuerto. Estos equipos también servirían para las operaciones militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de Estados Unidos y para los pilotos de la Academia Militar de Aviación de la Base Aérea José Enrique Soto Cano de la Fuerza Aérea Hondureña. Se estima que en todos los proyectos necesarios para la operación de Palmerola se invirtieron más de 45.5 millones de dólares, equivalentes a unos 1.100 millones de lempiras al cambio actual, provenientes del programa de conversión de deuda con el gobierno de España. Ya se imaginan ustedes. Tenemos el equipo. Tenemos el equipo. Ahí está el equipo ya adquirido con esa reconversión de deuda con España. 45 millones de dólares, más de 1.100 millones de lempiras, y no está instalado. Y me dicen ahora que los pilotos que aterrizan y despegan en la pista de Palmerola en Comayagua lo hacen de forma visual, tanto de día como de noche, y que la causa es que los equipos necesarios para activar los instrumentos de aproximación no se encienden pese a tener entre 2 y 3 años de haber sido instalados, pero permanecen abandonados. Esto es lo que me ha dado coraje, se lo digo con toda franqueza, pero bueno, la cuestión es ver cómo desenredar esto. Entonces viene don Eric Speer, que es el presidente del Consejo Administrativo del Aeropuerto Internacional de Palmerola, y de entrada me dice, ese es el problema, lo que está diciendo José Miguel, que entraron a operar antes de tiempo. Así fue que me dijo, ¿verdad? Sí, sí, Renato. Nuevamente, gracias por el espacio y poder explicar esta situación que nosotros hemos venido pidiendo al gobierno hace más de 3 años. ¿Qué pasa, Renato? No es el problema, es el origen del problema. Sí. Un decreto ejecutivo que se emitió de apertura anticipada de este aeropuerto. En ese momento, el gobierno anterior quiso aperturar este aeropuerto sin haberlo terminado. ¿Qué pasa? En una alianza público-privada existen obligaciones tanto para el concedente como para el concesionario. En ese momento, nos sentamos en una mesa técnica, Renato, y el gobierno anterior nos dijo, ¿qué necesitan para aperturarlo de forma anticipada? Que me entregues tus obras. Esas obras que en ese momento estaba realizando el programa de reconversión de deuda con de Honduras frente a España con empresas españolas. Pero en ese momento faltaba aproximadamente 6 meses para que ellos terminaran. Entonces fue cuando, no sé si ustedes recuerdan, la Aeronáutica Civil hizo una torre de control e incluso salió en los diarios que esa torre de control minúscula, nosotros tuvimos que poner luces de pista provisionales, que son una de las fotos que aparecen ahí, tuvimos que hacer un EDAR provisional, que es una planta de tratamiento de agua, y se compraron unos transformadores porque el Poder Ejecutivo en ese momento nos ordenó la apertura anticipada. ¿Qué pasó en ese momento? Logramos esa apertura anticipada en diciembre del 2021, pero al día de hoy seguimos operando con esas obras temporales. Al inicio de la administración de Mauricio Ramos, nosotros no nos dábamos cuenta que esas obras, porque nunca se nos vinculó, a pesar de que muchos oficios que nosotros enviábamos para que se nos vinculara en la ejecución de esas obras, porque hay obras de interconexión con las obras propias del concesionario. Entonces, en ese momento no nos dábamos cuenta que se habían terminado. Sí. No nos dábamos cuenta que esas obras, Renato, ya se habían terminado, y fue hasta mucho después de inclusive una conferencia de prensa que dio el exministro Mauricio Ramos, que tuvimos acceso a un reclamo que hizo el gobierno de España porque ya había entregado las obras. Cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, en aquel momento nos movilizamos con contactos y pudimos obtener las actas de recepción de esas obras. Esas obras fueron recepcionadas
desde el 2022 a abril del 2023. Lo que nosotros no entendemos es por qué el exministro Mauricio Ramos, al recibirlas, no las traspasó como hizo el contrato. Yo supongo que fue por la rebeldía que él anunció públicamente, que se declaraba en rebeldía contra el proyecto de Palmerola. Y es ahora que esto nos afecta, pero eso lo vamos a hablar más adelante, cómo nos afecta la no entrega de esas obras, pero están efectivamente recepcionadas, como te prometí en el TN5, tengo los documentos de la recepción de estas obras. No, pues miremoslo, miremos los documentos. Yo creo que los tenemos ahí en producción y después vamos a entrar con la versión que nos tiene el ministro de la CIT. Entrémosle ya entonces a esos documentos. Podemos mostrar a producción, por favor, los documentos que ya constan en su poder. Hay alrededor de 9 actas de cada uno de los subproyectos, pero lo más importante que veamos es la fecha y quién los recibe. Ok, perfecto. Sí. Eso es fundamental. Eso es fundamental. No sé si Carlos nos puede ayudar a mostrarlas en las pantallas. Okay. Por ejemplo, en esa acta de recepción de la central eléctrica Llaníos. Sí. Vamos hasta el final para que veamos la fecha en que se recibió y quiénes lo recibieron. Ahí tenemos, por parte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, el secretario de Estado Mauricio Antonio Ramos Suazo, y la recibió el 7 de agosto del 2022. O sea que esa obra desde 2022 está recepcionada. Inconclusa, esa obra inconclusa. No, la obra está recepcionada. Aquí está el ingeniero Pinzón que puede dar fe de que se hicieron pruebas SAT. ¿En qué consiste? ¿Puede explicarnos qué consiste una prueba SAT para la recepción de la obra? Muy buenos días para todos. Básicamente las pruebas SAT dentro de una obra consisten en hacer todas las pruebas de aceptación en sitio donde se verifica que efectivamente todos los equipos, sistemas, infraestructura está construida y está funcionando de la manera para la cual fue concebida. Entonces básicamente lo que se corre es un set de pruebas para verificar que está en funcionamiento y que se puede dar a la operación. Entonces, Renato, como te decía, disculpa que te corrija, no es que están inconclusas, la obra está concluida. ¿Sí? Para eso estamos aquí, correcto. La obra está concluida y está aceptada por la Secretaría. Pues en la rebeldía de Mauricio Ramos, nosotros nunca pudimos hablar esto. Nunca en un frente a frente hace 3 años... yo te venía a poner la denuncia que no nos contestó 200 oficios y pues aquí está el ministro actual, Octavio, que a las 2 semanas de haber asumido el cargo, nos reunimos y empezamos a hablar esta problemática, buscamos una hoja de ruta que le pusimos de nombre, fue un memorándum de entendimiento, lo firmamos el 20 de enero del 2024 en Miami. Inclusive con la presencia en ese momento de Ricardo Martínez, que dio goce, nos pusimos de acuerdo, nos sentamos, nos escuchamos como tiene que ser en una alianza público-privada y buscamos una hoja de ruta. A partir de ese momento empezamos a dilucidar varios puntos, íbamos trabajando bien, pero en eso la burocracia del gobierno detuvo la detuvo en este punto toral para nosotros, que es la entrega de estas obras, que muchas de estas obras nosotros no las vamos a operar, las opera la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, como por ejemplo la torre de control, que va con todo el sistema de aeronavegación. ¿Entendieron? Yo creo haber entendido. Está todo listo. Está la obra terminada. Está todo el equipo. Pero ellos no tienen control sobre eso. Y ahora me están diciendo que visualmente se despega y se aterriza en el día y noche. En Palmerola, teniendo la obra
material construida y el equipo tecnológico ya comprado por esa reconversión de deuda con España. Octavio, sinceramente, no entiendo. Yo ya entendí la visión que tiene Pía a través aquí de su CEO, del presidente. Claro. ¿Cuál es la versión del gobierno para que nos ocurra esto? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Renato, por darnos la oportunidad. Igual un gran saludo al abogado Spears y al ingeniero aquí presente. Yo vengo, Renato, primeramente con instrucciones de la señora presidenta a venir con una mente propositiva. Excelente, muy bien. Con un tema de diálogo, como bien lo conoce la gente de Pía, ¿verdad? Desde el primer día que yo asumí la Secretaría de Infraestructura y Transporte, el 1 de enero del año 2024, abordé este tema, tomé de nuestro tiempo con mi equipo de trabajo, me movilicé a la Florida a hablar con ellos. Segundo, Renato, para nosotros es importantísimo la seguridad de los pasajeros, sobre todo en una vitrina como lo es un aeropuerto internacional, porque sabe usted que es al final la vitrina de nuestro país ante el mundo, ¿verdad? Y se juega la reputación de Honduras, ¿verdad? Sobre todo es muy importante entender eso y bajo ese contexto también mencionar que todo tiene una historia, ¿verdad? Yo vengo en este caso a contar esa historia de la problemática que nos tiene al día de hoy con esta situación, ¿verdad? Desvirtuar ciertas cosas porque hay mucha desinformación también, ¿verdad? Con respecto a cómo se dieron las cosas, en este caso si existen o no existen radares, ¿verdad? Y mencionar todos esos tecnicismos, pero de forma más simple para que nuestra audiencia y el pueblo hondureño lo pueda entender, ¿verdad? Yo le compartí a Carlos, ¿verdad? Una presentación y quiero, en este caso, mencionar esa presentación para dar como el contexto histórico, ¿verdad? Que nos tiene al día de hoy en la situación en la que nos encontramos. Quiero, no sé si pasas, Carlos, a la siguiente, quiero mencionar de dónde nace Palmerola, ¿verdad? Dónde nace este sueño de tener Palmerola y sobre todo a la población para que lo podamos entender, ¿verdad? Nosotros teníamos un aeropuerto internacional en la zona central y ese aeropuerto estaba ubicado en Toncontín. Ese aeropuerto sufre el 30 de mayo del año 2018 un suceso fatídico que todos conocemos. En este caso es el vuelo 390 de TACA que se sale de la pista y muere gente, ¿verdad? En ese momento, justo cuando asume el poder el expresidente Manuel Zelaya, él habla con su homólogo, en este caso Estados Unidos, George Bush, y le dice que desea, y esto es en el 2006, que desea movilizar las operaciones civiles del aeropuerto Toncontín por temas de aproximación, por temas de riesgo, porque en este caso Toncontín es uno de los aeropuertos más peligrosos para viajar comercialmente a nivel regional y a nivel mundial. Entonces, en el año 2006, con documento en mano, y usted conoce la historia cuando el expresidente Manuel Zelaya va a, en este caso, Casa Blanca, y ahí le solicita. George Bush da el visto bueno, porque usted sabe que ahí hay una fuerza de tarea, en este caso fuerza de tarea Sotocano, que es una operación y una base militar estadounidense en nuestro país, ¿verdad? A partir de ahí, Renato, empiezan a haber los primeros movimientos para el traslado de Toncontín a Palmerola, ¿verdad? Y se dan ciertos hitos en el año 2008 que se truncan, en este caso, el 28 de junio, ¿verdad?, con el golpe de Estado. Aquí están estos cuatro, ¿verdad?, que son los primeros movimientos. El primer presidente o funcionario público que habla de mover Toncontín a Palmerola es Mel. Viene y nace en el año 2012 las alianzas público-privadas. En este caso se conforma Coalianza y empieza Coalianza con distintas operaciones, porque una concesión es eso, ¿verdad? Una concesión es el Estado de Honduras no tiene la capacidad para ejecutar un proyecto y le dice a un privado o hace un concurso internacional, el cual se sometió en este caso la gente de Pía, para poder competir y en este caso invertir en una infraestructura o en una operación, y la repaga es la explotación de esa operación por N cantidad de años. Así de sencillo. Eso funciona,
¿verdad? Con un concepto de ley, ¿verdad? Que se implementó en su momento vía decreto legislativo. Y fue en este hito 5 que se dio el primer proceso. El primer proceso se declara fracasado, lo conoce muy bien, en este caso, la gente de PIA. Siguiente, por favor. Viene en el año 2016 y se firma, estos son documentos públicos, el PCM 016-2016. Ese es ya donde nace el contrato de concesión entre el Estado de Honduras, ¿verdad? En este caso a través de la secretaría que correspondía en su momento, y el concesionario, que en este caso es PIA, en el 2016. El 2 de junio se aprueba el contrato en el Congreso Nacional, porque son contratos que necesitan aprobación de Congreso Nacional, y es el decreto legislativo 71-2016. En 15 de junio del 2018, porque todo esto no es a la zumba marumba, sino que tiene que haber un plan maestro. En este caso, aquí hay cofinanciamiento, hay inversiones en base a inversión referencial. En este caso, la inversión referencial, Renato, estipulaba 163.3 millones de dólares. En este caso será lo que costaba Palmerola inicialmente, inversión del concedente, cofinanciamiento e inversión, en este caso del privado, que es PIA. Esto en el 2018. Pero fue... Renato, el 9 de agosto del 2018, mire, se firma en el 2016, pero se da el inicio de la construcción hasta el 9 de agosto del 2018. El 9 de agosto del 2018 se dan, en este caso, el permiso oficial a PIA para que pueda iniciar PIA, en este caso, a construir la terminal de pasajeros de Palmerola. Todo este tiempo se dan permisos ambientales. Ellos tuvieron, en este caso, que demoler la Academia Militar de Aviación, algo que todavía no se ha iniciado en su construcción. ¿Y a quién le porque empezaron a ellos, al concesionario, ¿a ustedes ¿verdad? le corresponde eso? Ya me vas Entonces, a explicar eso. vienen las primeras modificaciones. Esas primeras modificaciones es donde se empieza a alterar este contrato de concesión. Las primeras alteraciones al contrato original de Palmerola. En este caso es el 28 de noviembre del año 2019, ¿verdad? Donde se aumenta, en este caso, el precio de la concesión. Vamos a ver, empezó con un plan maestro que, dicho sea de paso, inicia condicionado. ¿Verdad? Inicia condicionado, no inicia en este caso, y ahí puede verla aprobado en la versión, ¿verdad? Inicia de forma condicionada. En este momento, 28 de noviembre del 2019, se aumenta el contrato de concesión por 46 millones de dólares. En este caso, esos 46 millones de dólares son 20 millones de dólares de parte del concedente, en este caso, como obras. Una obra específica que ejecutó una compañía hondureña y la otra supervisada también por una compañía hondureña, de 20 millones de dólares y más o menos una contingencia de 10 millones de dólares. Ya ahí, Renato, el contrato ya no es de 163 millones de dólares, pasa a 209 millones de dólares en este momento, ¿verdad? Se aumenta en este caso, y más o menos los porcentajes eran de un 58-42. 58 el Estado de Honduras, 42 en ese momento por parte del concesionario. Siguiente, por favor. Luego te pido, Renato, que me des espacio para hacer ciertas correcciones en esa misma línea de tiempo. Yo diría que tú te vengas para aquí. No hay problema. Pero que termine la línea de tiempo. El programa se vuelve más dinámico cuando ambos van. Además, nos vamos para atrás. Recuerda lo que dijo el ministro, ¿verdad? Vengo aquí, delegado por la presidenta Castro, con una visión de concordia y arreglar este problema. Y siempre ha sido así. Desde el día en que él llegó a la Secretaría empezamos a coordinar y 2 semanas después nos sentamos a platicar. Ahora recordemos esos ciento ¿cuánto? Inicialmente, ¿sí? Inversión referencial, porque hay que acordar que el contrato de concesión estipula diseño, construcción, supervisión, mantenimiento, operación
En este caso, inicialmente eran 30 años, ¿verdad? Ese era el contrato de concesión. Después sufre modificación. Pero yo lo que quiero recordar es que esto es reconversión de deuda, todo esto, ¿verdad? Sí, Con España. Es que existe una parte de inversión. ¿De cuánto? Inicialmente estipulaba más o menos unos 40 millones de dólares, 46 ¿De reconversión de deuda con España? No, eso es lo que quiero explicar. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Okay. No sé si, Carlos, podemos iniciar, sí. Aquí es donde la anterior, sí, pero es que hay un hito que no se explicó muy bien. La visión del presidente Manuel Zelaya, tú recuerdas que en la apertura de la terminal de carga, yo fui el que les dije, este es un proyecto de país. Y fue la visión del presidente Manuel Zelaya, le estructuró otro gobierno y se inauguró en otro gobierno. Entonces, en ese momento yo les decía, estos son los proyectos de país que necesita Honduras, no proyectos de gobierno, de país. Hasta aquí estamos bien. Primer proceso de licitación no fue fracasado. No fue fracasado. Se hace un primer proceso de licitación y se le adjudica a una empresa hondureña. En ese primer proceso nosotros no participamos. Se le adjudicó a una empresa hondureña. ¿Qué empresa fue? No te preocupes. Creo que esta es historia ya. Saiza, creo que se llama. Correcto. La empresa. Creo que se llama así, creo. Sí. No recuerdo muy bien, pero se le adjudica. Sí. ¿Qué pasa? La empresa no firma el contrato. Gana el proceso, se le adjudica, publican el contrato, pero no lo firma. ¿Qué pasó ahí? No te lo puedo decir yo, Renato. Ok. No te lo puedo decir yo. En un posterior proceso, vuelve a participar esa empresa y ya participamos nosotros. En ese segundo proceso, nosotros salimos adjudicados en el proceso. Y tengo las actas que en la apertura de la oferta económica, nosotros hicimos una oferta más alta y se nos pidió bajarnos $10. Hicimos una oferta de 46.15, creo, y se nos solicitó bajarla a 38.10. ¿Sí? Ahí está, quedó en acta notarial. Hablando de millones de dólares. No. Esa es la oferta económica sobre la tarifa aeroportuaria de salida. Ah, ok. Sí. Ok. Pasemos a la siguiente. Que es en sí la captación de fondos una vez operando. Sí, correcto. Sí. Exactamente. Se crea PIA, porque PIA, Palmerola International Airport, es una SPV, es una sociedad de propósito especial, solo para administrar el contrato. Se crea PIA, se firma el contrato, y aquí empiezan los errores. Se firma el contrato en un decreto ejecutivo 016-2016. Sí, ahí está. Es este. Sí, aquí. Aquí empiezan los problemas, Renato. Este contrato establece dos condiciones. Una, Toncontín se cierra definitivamente. Toncontín muere. Incluso para vuelos nacionales. Definitivamente. Se cierra Toncontín. Después se modifica. Exacto. A eso es lo que voy. Sí. Y eso es lo que nos genera el primer problema. Este contrato, antes de ratificado el Congreso Nacional, le hace la primera modificación. Porque en la estructuración no contemplaron algo. Y es a lo que voy a explicarte. Y hay una segunda condición en este contrato. Y es que, como se cierra Toncontín, ¿por qué? Porque los estudios financieros que se hicieron, tanto en la estructuración del proyecto como para la licitación, ¿sí?, se contemplaba que no podía operar un aeropuerto con otro aeropuerto a 100 kilómetros a la redonda. Y Toncontín estaba a 100 kilómetros a la redonda. Entonces, señores, para que financieramente pueda llegar a buen término Palmerola, se tiene que cerrar Toncontín, y aquí se contempló. Había una cláusula en la cual se penalizaba si el gobierno no cerraba Toncontín una vez entrando en explotación Palmerola. Y se le dieron 24 meses para la construcción de Palmerola. Recordemos que este es un contrato de diseño. Nosotros diseñamos, de financiamiento,
de construcción, de explotación y mantenimiento. Entonces, todavía no ha empezado ninguna de esas etapas. Estamos en la etapa de formalización contractual. Se manda al Congreso. De permisos también. Ah, sí, toda la permisología ambiental, pero social. en ese momento, Octavio, se manda al Congreso y el Congreso hace su trabajo. Y vio que había un traslape, Renato. ¿Un traslape entre qué? Estamos en el 2016. Tengo 24 meses para la construcción, ¿sí? A partir de la orden de inicio. Sí, pero la orden se da hasta el 2018. Sí, todavía ahí existe el problema. ¿Por qué? En ese ínterin, yo tenía 24 meses, nosotros teníamos 24 meses para construir, pero recordemos que Toncontín estaba concesionado a otra empresa. ¿Y cuándo terminaba esa concesión? Terminaba el último de septiembre del 2020. ¿Qué pasa si a mí me dan la orden de inicio en el 2017? O vaya, me la dieron en agosto del 2018. Yo termino en agosto del 2020. Tiene que cerrar el aeropuerto en agosto del 2020. ¿Sí? Ah, le va a incumplir a la concesionaria anterior una demanda para el Estado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si dice, no, sí lo vamos a cerrar? Pero es que esas son malas decisiones que se tomaron en la estructuración. Temas de tiempos que chocaban, ¿verdad? Pero también hay que mencionar que se hicieron modificaciones para la operatividad posteriormente de Toncontín a manos del mismo PIA. Ahí, vamos a ver. A eso voy. Solo quiero plantear el problema. Ahora, vamos dándole un poquito de celeridad. Con ese traslape, ¿qué pasa si cerraban Toncontín? ¿Sí? Incumplía con la concesionaria anterior. ¿Y qué pasa si no cerraba Toncontín? Tenía el Estado la obligación de pagar $800,000 mensuales por el retraso en el cierre de Toncontín. ¿A ustedes? Dice el Congreso, no lo puedo ratificar de esa forma. Vayan a hacer la primera modificación. Y obligan al concesionario ya, en aquel momento, en el 2016, le quitan la cláusula de los $800,000 y reviven Toncontín. Entonces, si los estudios ya dijeron que financieramente no pueden subsistir en un radio de 100 kilómetros, 2 aeropuertos. 2 aeropuertos, entonces, ¿qué vamos a hacer? El gobierno va a hacer un estudio para determinar si es factible tener el aeropuerto de Toncontín. Va a realizar una licitación y te vamos a dar a PIA la primera opción de operar Toncontín. Se hace la primera modificación previo a la ratificación del Congreso. Es por eso que todo el mundo no entiende por qué Toncontín, Renato. Hace la ratificación el Congreso con esa modificación. Ya le quita la cláusula penal y esa modificación viene a darle un sentido financiero al proyecto de Palmerola. ¿Ok? A partir de ahí empieza nosotros a buscar el financiamiento. Nosotros empezamos a buscar el financiamiento desde abril del 2017 con un préstamo estructurado por 5 bancos. No recuerdo cuál es la figura, pero obtenemos el préstamo y empezamos nosotros a hacer diseños, inclusive antes de esta primera versión, ¿te acordás? La opción B que se dio. El aeropuerto no tenía que ser construido donde está construido. Estaba diseñado construirlo en el Libramiento para la Paz. ¿Sí? Entonces vino nuestro asesor en aquel momento en el diseño y ahora Munich International Airport y nos dijo, señores, este aeropuerto tenemos que conectarlo con la CA5. ¿Sí? Y este aeropuerto no lo podemos hacer de 14,000 metros cuadrados, la terminal de carga, la terminal de pasajeros, porque la demanda te va a exigir dentro de los 3 próximos años que volvás a construir. Hacelo de un solo de 7 mangas. Inicialmente era de 4. Hacelo de un solo de 7. Pero eso es lo que pudo haber pasado, abogado. La realidad fue otra, ¿me entiendes? La realidad, o sea, sí. Es un tema que yo diría que es lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer se hizo, ¿verdad? Se pudo haber hecho muy diferente, pero esas fueron las decisiones que se tomaron en el momento. Esas fueron las realidades. O sea, quitemos la cláusula de la operatividad de un aeropuerto a 100 kilómetros, porque estaba.
Bueno, me imagino que en el concurso inicial lo colocaron, ¿verdad? Para que no hubiera esa competencia entre Toncontín y Palmerola, porque en el ejercicio, en el entendido, que como Toncontín representaba un riesgo para los pasajeros, entonces se migra de Toncontín a Palmerola, ¿verdad? Esa es más o menos la idea que nace de aquel momento, y lo que nosotros lo que yo estoy explicando acá, consta de documentos públicos, ¿verdad? Y de hechos que se dieron en su momento, y de modificaciones contractuales, que en este caso, yo diría que en la mayoría de las modificaciones contractuales van en contra del Estado, a favor del concesionario. Aquí, te voy a interrumpir. Nosotros no estructuramos el proyecto. Nosotros nos sometimos a una licitación que estructuró el gobierno. Cuando viene el mismo gobierno y dice, hay que modificar esto, no hay ningún problema. Pero hay varios temas que ustedes estuvieron de acuerdo Ahora voy por en la mayoría. ¿Por qué este incremento? Por eso, voy por ese incremento. ¿Qué pasa, Renato? En ese momento, ya se firma, se ratifica por parte del Congreso. Nosotros conseguimos el financiamiento, presentamos la opción B, y esa opción B determinaba que se iba a conectar con la CA5. Pero ahí está la Academia de Aviación, que es otro tema, que aquí, vuelvo a decirle, es obligación nuestra. Nosotros tenemos firmado un convenio con la Fuerza Aérea para la construcción, pero luego voy a explicar esos problemas porque voy a quitar esta línea de tiempo. ¿Qué pasa, Renato, en ese momento? Nos dicen, sí, construyanlo. Ahí, demuelan, construyan, empezamos nosotros a construir. ¿Y las obras del concedente? Viene el concedente y se va al programa de reconversión de deuda Honduras frente a España y les aprueban 52.5 millones de dólares. Es decir, dinero que no íbamos a pagar a España, que le adeudábamos. Esa es la figura de reconversión de deuda. Y los españoles nos dicen, en vez de que nos paguen esa deuda, utilicen ese dinero que le hemos prestado ahí en Palmerola. Perfecto. Y dice, les aprueban 52.5 millones de dólares para las obras del concedente, pero ellos vienen y ponen dos condiciones. ¿Quiénes? ¿Los españoles? Sí. Vamos a hacer un estudio de precios porque la estructuración de esto data desde el 2012. Y aquí estábamos en el 2017, 18. ¿Sí? Hay cambio en los estándares de aviación. Tú quieres llegar a la conclusión que por eso son estos 26 Exactamente, millones porque de dólares. vienen los españoles y dicen... Son los primeros, ¿verdad? Ya después hay más, correcto. Si yo viví ese momento y nos preocupó a todos. Exactamente, Renato, pero esa es lo que te quiero explicar. Vienen los españoles y dicen, yo con esos 52.5 millones de dólares te puedo hacer esta y esta obra. ¿Y las otras que le tocan al concedente? ¿Qué vamos a hacer? Es por eso que el gobierno va al legislativo y le aprueba este incremento, pero no para las obras del concesionario, para las obras del concedente. ¿Que son las que hicieron? No, ¿o no las terminaron de hacer? Las que hicieron, sí, porque ahí hay algo, un tema de pistas, hay otras que el mismo gobierno... Empieza el PCD, se hacen las obras que son las que nos tienen hoy acá, ¿sí? Que están construidas y están instaladas, pero no usadas. Pero falta esto. ¿Y qué obras te hacen falta? Viene el gobierno en aquel momento y me dice, yo no me declaro incompetente administrativa y financieramente para hacerlo. Entonces, aquí se traspasan obras del concedente para que las construya el concesionario. Ustedes. Exactamente. Y es por eso esos 26 millones. Pero nadie se lo explicó al público en aquel momento. Ahí hay otro. No sé si puede seguir, Carlos. ¿Pero qué te parece esta explicación? Bueno, yo lo recibo, ¿verdad? Sin embargo, son situaciones que se dieron en ese momento. Ambos coinciden que ahí hubo... Sí, bueno. Yo problemas. No quiero mencionar ahí problemas serios. Pero si puede seguir, Carlos, acá, Renato, en diciembre del 2019. En 2019, wow, se dieron dos cosas que definitivamente hicieron por las patas la estructuración o el caso de negocio de la concesión de Palmerola, en este caso del contrato de Palmerola, y se hace un decreto legislativo que es el 159-2019 y le amplía, mire, aquí hay dos hechos importantes, le amplía en 4 años y medio a
el concesionario apía la explotación de Palmerola y aparte, ahí aparte, le entrega la terminal de Toncontín. Le entrega la terminal de Toncontín. Que dicho sea de paso, ese mismo decreto legislativo menciona que una vez operando Palmerola, que inició la operación el 11 de diciembre del año 2021 de forma anticipada y responsable, y yo diría que es el agravante más grande que tiene Palmerola hasta el momento, le entrega la terminal de Toncontín en el entendido que una vez inicie la operación, entonces Toncontín pasa a manos del Estado de Honduras. Sí. Algo que hasta el momento no ha sucedido. Ok, ahora es cierto, Octavio. Muy bien. Y no te voy a repetir, esto es cierto, pero hay que explicar el génesis de esto. ¿Por qué una ampliación de 4 años, 6 meses? ¿Qué pasa, Renato, cuando usted va a un banco a pedir un financiamiento? A usted se lo dan el día de hoy. ¿Cuándo empieza a pagar intereses? El siguiente mes. ¿Sí? Nosotros pero vamos, esos son riesgos que asume el concesionario. Obtenemos el financiamiento, empezamos a pagar los intereses y en ese contrato establecía que en 24 meses yo tenía que empezar a pagar el capital de esos intereses. ¿Por qué? Porque hace un match con el tiempo de construcción. ¿Qué pasa? Me dan la orden de inicio a mí para las obras del concesionario, pero y las obras del concedente. Yo no puedo operar un aeropuerto sin las obras del concedente. Entonces, en ese momento, vamos al Estado y le decimos, Estado, yo estoy pagando intereses de ese préstamo, ¿y dónde están tus obras? Busca una forma de compensarme, porque, mira la fecha, 2019, ¿cuánto he pagado yo de intereses en ese momento? ¿Sí? Y el banco exigiéndome una reestructuración. Pero es que vamos a ver, abogado, también hay que hablar, como usted dice, de realidades. Usted no había terminado las obras tampoco. Sí. Y pide ampliación. El 5 de mayo se da una ampliación. Perfecto. O sea, y una ampliación, Renato, del 75% del monto original. O sea, en este caso, le amplía 18 meses al concesionario la etapa constructiva. ¿Sí? Está bien, el gobierno no había terminado sus obras, pero el concesionario tampoco las había terminado. Pero mira la fecha, ¿qué pasó en el 2019? ¿Cuáles 2020. Son los atrasos que tuvimos? Pandemia. COVID. Sí. Entonces, lógicamente, no son situaciones que nosotros quisimos. Son situaciones que debíamos enfrentarlas en ese momento. Entonces, ¿cuándo lo van a entregar? Vaya, aquí le voy a explicar. Viene el Estado y le ¿y los intereses? Porque no tenemos tus obras. Mira, dinero no te vamos a dar, ¿sí? Sino que te vamos a compensar financieramente con esta ampliación. Entonces, esta ampliación, ¿sí? De 4 años, 6 meses, es por el desgaste financiero que nosotros tuvimos porque el Estado en aquel momento ni empezaba sus obras. Sí. No, pero es que también, abogado, disculpa que lo interrumpe, y lo conoce muy bien, se constata en documentos, el concesionario no había terminado sus obras tampoco. Sí. Pongamos en el entendido que Jo hubiera terminado sus obras como PCD, ¿verdad? Como concedente. El concesionario no había terminado las obras. Es que ahí viene el otro problema. Y es un problema del gobierno. En el 2020 se acababa la concesión de la concesionaria anterior. Y en la primera modificación al contrato se establecía que el gobierno iba a hacer un estudio de prefectibilidad. Esto un año antes. Sí, un año antes. Un año antes de vencimiento de vencimiento, pues. Exactamente. Bueno. ¿Y por qué en aquel momento el Estado no vino, hace el estudio de prefactibilidad, de factibilidad que diga, y saca la licitación? El Estado viene y dice, vamos a operar la modificación ratificada, que es ley, y te vamos a dar la operación de Toncontín. O sea, imagínense cuántas modificaciones. Correcto. Estado mal acá, Estado mal acá. ¿Cuál es la base de esta modificación que hizo el Congreso? Para él Renato, todo tiene una explicación y una justificación. Mire. Yo lo entiendo, pero la mayoría, si usted se fija todo esto, el Estado viene, se declara incompetente y le dice, haceme estas obras. Y va a haber un cofinanciamiento, de ahí donde se genera el famoso fideicomiso 242, ¿verdad? Y le dice, mira,
me declaro incompetente en esto. Después, mira, ahora te voy a dar Toncontín. Mira, ahora 4 años y medio más. Pero eso se presta a malas interpretaciones, porque abogado. nadie lo explicó, Renato, en su momento. En su momento nadie lo explicó. Se hizo un estudio financiero y este decreto está basado en un estudio financiero. Es que todo lo que nosotros estamos hablando ahorita, Renato, lo que hoy vive el Aeropuerto Internacional de Palmerola es producto de todas estas cronologías que nosotros estamos haciendo. Pero ahí me paro, porque el tiempo se nos va a ir y la gente, si bien es cierto, le gusta conocer esta historia, cómo ha sido ese asunto de la concesionaria y el concedente para que tengamos hoy, tenemos una linda terminal. Yo adoro esa terminal aérea, me enorgullece. ¿Y sabe qué? Me siento feliz cuando viene un extranjero y aterriza en un aeropuerto con una terminal pequeña, pero con una pista grandota, se impresiona de lo moderna, de la moderna terminal, que pega con una carretera, sea 5 de 4 carriles, claro. Y dice, este no es el país que me han dicho, miran modernismo. Y uno sabe, como decía aquel amigo abogado, que esto está preñado de un montón de cosas, esta concesión. Y lo admite Spir aquí, lo admite. Claro, Spir lo justifica. Usted vemos como gobierno dice, ¿por qué hubo tanto enredo en eso? Correcto. Pero ahora lo que queremos saber, ¿cómo es posible que estando las obras construidas, teniendo el equipo de punta en el día y la noche, los pilotos tengan que aterrizar visualmente en Palmerola? No. Como lo dice un periódico, eso es inaudito. Metámonos a eso ahora, metámonos a eso después de la pausa. Yo creo que ha quedado claro todo el embrollo que ha tenido este asunto, ¿verdad? Tú lo justificas y dices, pero fue por esto, y tú dices, pero me parece raro que haya tenido tanta modificación ese contrato. Pero bueno, es lo que tenemos, pero ahora no me parece justo que los miles de pasajeros que ahí aterrizan en Palmerola sufran el riesgo de un accidente porque teniendo obras construidas y equipo para el despegue y acercamiento de las aeronaves no lo estemos utilizando. Renato, y te voy a decir algo que pasó hoy en la mañana. Ajá. El carguero de Iberojet no pudo aterrizar porque no hay mucha visibilidad. Se fue para San Pedro Sula. No sé si después de la pausa lo puede explicar Fernando Pinzón. Lo desviaron a San Pedro Sula, teniendo, como tú lo dices, toda la infraestructura para que lo pudiera hacer. Como tú dijiste que venías autorizado por la presidenta para generar concordia y superar esto, y el día que venga una aeronave ahí con mal clima y que le hayan echado poquito combustible al avión, yo sé que siempre los aviones vienen con un margen ahí por cualquier emergencia, pero mira, puede pasar que comience a dar vueltas y teniendo el equipo para navegar en medio de las nubes, del peligro, del riesgo, de la lluvia, no lo haga y haya un accidente. Dios no lo quiera. Dios, así lo dije ayer, Dios no lo quiera, pero aquí van a haber imputaciones penales y yo no sé para quién. Si esto iba a ocurrir. Ahora, explíquenme esto, por favor, ministro Octavio Pineda y señor CEO de PIA, don César Spir. No, Eric, sí. Perdón. Eric. Y aquí tengo también a Jorge Alberto. Fernando Pinzón. Ok. ¿Te lo explico ahora o...? Lo de ese avión que lo enviaron para San Pedro. ¿Fernando? No, pero eso después de la pausa, okay. Porque vamos a atrasar. Sí. ¿Un avión de qué línea? Es un carguero de Amerijet. De Amerijet. Sí. No pudo aterrizar en Palmerola. Para la terminal de carga que le otorgó el permiso el gobierno actual. Sí. O sea, nosotros nos pusimos de acuerdo y ha sido uno de los éxitos del memorándum de entendimiento. Exacto. Con las pláticas que nosotros hemos tenido entre las partes. Y por tus gestiones, y te lo reconozco públicamente. Es que al final nosotros, Renato, tal y cual usted lo menciona, no podemos desconocer que existe una terminal de pasajeros, que hay una inversión en ese lugar, pero también hay una historia. Yo creo que lo que nosotros mencionamos, el hito más agravante, Renato, se da el 1 de octubre del año 2021. O sea, ¿cuánto faltaba para las elecciones? 40 días.
Esa irresponsabilidad de Juan Orlando Hernández y su gabinete de gobierno de pedir anticipadamente la operatividad de Palmerola cuando no tenía las cuestiones para eso. No las tenía. Sí, pero ¿por qué se sorprenden si esa es la historia del comportamiento de los políticos en Honduras? Sí, yo no sé de qué te sorprendes. Casi todos actúan de esa manera. Quieren inaugurar obras antes del proceso electoral. Sí. No, la pausa. Pero es que nosotros la estamos inaugurando completa, la de nosotros. Ahorita vamos al hospital de Roatán y la presidenta dice, si eso no está por completo, cámara es cierto. Si me lo estás diciendo por cámara es cierto. No sé la otra cómo tendría que investigar. Solo te voy a hacer este comentario. Nosotros, como concesionario, estamos pagando todos los efectos de esas malas decisiones. ¿Pero de quién? Del concedente. Yo no puedo ver el gobierno anterior o este gobierno del concedente. Tú mira la institución. Gobierno. Nosotros somos un contrato Renato, que trasciende gobiernos. Eric, operan. Sí, y operamos mencionan con todo una lo que mínima mencionan de las vicisitudes, pero operan. Sí, y en ese momento trajeron un vuelo de Spirit el 11 de diciembre del año 2021, cuando bien sabían que no estaban. Usted que es de mantenimiento, sabía que no cumplía con las condiciones, y no solo eso, sino que la Asociación de Aeronáutica Civil le entrega el permiso de operación. O sea, hoy en día ustedes tienen un permiso de operación vigente. Sí, con estándares mínimos, de seguridad, teniendo esas obras que nos pueden dar el máximo estándar de seguridad sin utilizarlas. Están escuchando ustedes, operan con el mínimo estándar de seguridad. Eso lo dijo el concesionario. No, correcto, pero imagínate que el concesionario lo dice. Sí. Bueno. Palmerola opera con el mínimo estándar de seguridad. Y yo que pensaba que era un aeropuerto seguro, por favor, hombre, arreglemos eso. Pausa y volvemos. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, licenciado Renato Álvarez. Estamos ubicados desde el Boulevard Suyapa, donde esta mañana de viernes le llevamos el tráfico vehicular, donde usted puede observar que es bastante fluido de los vehículos que vienen de la zona del Boulevard del Suyapa y de aquí de la Universidad Nacional Autónoma y se dirigen hacia el Estadio Nacional y Hospital Escuela, así como la colonia también Loma Linda. El vehículo es bastante fluidos en esta zona y también para recordarle a la población que si necesitan salir, que salga con tiempo. También de los vehículos que vienen del estadio y del Hospital Escuela y que se dirigen hacia la Universidad Nacional también es bastante fluida. Los vehículos están transitando con normalidad y sin atraso, también motocicletas van bastante fluido. Este es el tráfico vehicular que le estamos presentando a través de Frente a Frente para que todos los pobladores y todos los televidentes de TN5 y también de Frente a Frente estén pendientes. Retorno con usted hasta los estudios. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Mañana sábado 23 de agosto, cancélalo todo. No hagas mandados, no vayas al supermercado, no programes reuniones. Desde las 9 de la mañana en UTH Tegucigalpa, Canal 5, el líder te invita a vivir Expo Familia 2025, el evento familiar más grande del país. Un día completo de talleres, concursos, gastronomía, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia en un ambiente seguro y pet friendly, es decir, pueden llevar sus mascotas. Expo Familia, un evento de TVC Experiencia. Me meto. Alguna gente me critica porque me meto, pero no. Yo los invito para que mañana ustedes vayan con la familia, con Reisel, tu esposa, con tu familia. Si están en Tegucigalpa, ustedes vayan a la UTH a partir de las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche. 7 de la noche con sus hijos y se van a sentir, pero mágicos. Familia, entretenimiento, gastronomía. Si te falta un televisor en tu casa, ¿cuántos televisores vamos a sortear? Vamos a estar regalando 10 Me dijo Germán que son 40.
Ah, bueno. Me dijo Fermán que son 40, ayer me dijo que son 40 televisores. Buenísimo, entonces. Ah, bueno. Y más de 40.000 empiras en premios. 40.000 empiras en premios. Y 10 televisores. Pero bueno, si hay más, mejor. Los 3.000 empiritas no caen mal para un fin de semana. Claro. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Así que los invito mañana a Expo Familia, que forma parte de un proyecto de nuestra empresa, de Televicentro, de Emisoras Unidas, de tunota.com. Ahí estará, ¿verdad? Ahí estaré. Quería mostrarte una fotografía ¿Sí? que te tomaron el día de la caminata. Una luz de lentes oscuros, elegante, viendo al cielo. Así te quiero ver mañana con esos zapatos. Ah, bueno. Por favor. Vamos a irnos cómodos. Así que por favor, lo han hecho ustedes con el Parrillero Fest, lo han hecho con Expo Familia, Expogar también. con Expogar. Sí. Mañana estoy seguro que va a estar full la UTH. Los invito. Pero lleguen con los niños. Ese es el sentido en el mes de la familia, que vayamos los adultos, pero que llevemos a nuestros niños. Así es, hay diferentes zonas. Para niños hay inflables, juegos mecánicos, fuegos artificiales, show de magia, el Museo Interactivo de Chiminique y muchas atracciones. La entrada, ¿cuál es el costo de la entrada? 120 lempiras. 120 lempiras. Y 80 niños, 60 adultos mayores. Ok, solo permítanme. Yo te voy a decir algo. Desde que Mel dijo que quería ese aeropuerto allá en Palmerola, yo lo apoyé. Soy de los hondureños, ya terminamos con eso lindo que va a ocurrir mañana. Yo soy uno de los hondureños que siempre pensé, aunque hubo oposición que se trasladara el aeropuerto internacional hacia Palmerola, siempre estuve de acuerdo porque dije, han ocurrido accidentes aéreos. Dicen que no por Toncontín, pista corta, problemas. Esos aterrizajes en Toncontín, hombre, sí que parecía que el avión venía como esos cohetes que van allá afuera de nuestra atmósfera para abajo, una pendiente. Siempre lo apoyé y ahora me enorgullezco de la obra. Claro, uno como ciudadano no se imagina que van a haber tantos enredos. Para algunos que lindan con la ilegalidad, para otros que cada modificación que se hizo fue justificada. Yo no sé si tú crees que todo fue justificado o que se linda con la ilegalidad. No sé, eso me lo dices después de la pausa. Pero el hecho es que ahora tenemos un problema. No puede seguir operando Palmerola con ese mínimo de seguridad. Es inaudito, Octavio, es inaudito. Tienen que superar esto y urgentemente. Pausa, volvemos aquí en Frente a Frente. Continuamos con Frente a Frente, gracias a IPSA, 56 años liderando con calidad y garantía. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Gracias por sus mensajes. Dice, buenos días, convendría invitar al programa a un experto en dirigir el tráfico aéreo, porque lo que se comenta es que el equipo de Palmerola no fue conectado a tiempo y se venció, por eso se tiene que continuar dirigiendo desde Toncontín. Otro mensaje, nunca hubieran cerrado Toncontín, dejar solo para vuelos regionales. Atentamente Jorge Pereira opina ese mensaje. Dice, el foro es live, no veo quién es el responsable, solo son diálogos vanos sin solución, como casi todo lo que se habla. Si hubiera un accidente aéreo, todos serían culpables, de cuello blanco y los muertecitos llorándolos el pueblo. Terminemos ahí porque ese es el puntito. Terminemos ahí y prepara para la siguiente pausa los mensajes. Terminemos ahí. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Dice el televidente que este foro es light, dice, porque aquí unos dicen una cosa, otros. Eso solo demuestra que no hubo orden. No hubo orden en la planificación, en todo el proceso de concesionario, concedente, así de simple. No hubo orden. Yo no sé si a futuro habrán responsabilidades penales, no sé. Hoy lo único que sé es que no puede ser que este aeropuerto siga funcionando con el mínimo de seguridad. Que van a tratar de superar esto, ya tienen las obras, tienen el equipo.
No, ya vamos a llegar a ese punto, Renato. El objetivo, ¿verdad?, sobre todo en nosotros, ¿verdad?, como máximos responsables de la Secretaría y en este caso como concedentes de este contrato de concesión, ¿verdad?, del Aeropuerto Internacional de Palmerola, es mencionar la cronología histórica para que ustedes puedan entender dónde es que estamos parados el día de hoy y las soluciones que ha propuesto el gobierno de la presidenta Xiomara Castro para poder salir de este conflicto. Pero han habido soluciones. Entrémosle a eso ya. Yo diría que solo cierro con esa decisión de la operación anticipada. Eso degenera por completo tanto para las obras del PCD, que es del concedente, como para las obras del concesionario. Pero lo admite él también. Y es lo que nos tiene hoy en día. Que ese es un error. ¿Sí? O sea, esa que nefasta decisión de Juan Orlando en su momento, y yo creo que eso lo compartimos, ¿verdad?, en ambas partes. Ahora bien, lo conoce muy bien el abogado Spears y su equipo. Yo asumo, Renato, la Secretaría de Estado el 1 de enero del año 2024. Y desde ese día empezaron los contactos con el concesionario. Yo recibo una orden de Casa de Gobierno de mi presidenta y me dice, oíme, tenemos que solucionar esos temas de Palmerola. Sobre todo porque en esos momentos había un agrio debate, fuerte debate, y aparte el Estado de Honduras estaba siendo demandado, en este caso con una intención de arbitraje ante el CIADI de $10 millones. Entonces nosotros teníamos que, y como somos, usted lo conoce muy bien, Renato, cada vez que hay una toma de carretera, ahí vamos nosotros a atenderla. ¿Y cuál es para nosotros la medida de resolución de conflictos? El diálogo. Así de sencillo, el diálogo. Y yo creo que ahí lo comparte muy bien el concesionario, porque yo le digo que uno de los actos más importantes que nosotros hicimos desde el día número 1, y lo conoce muy bien Eric y su equipo, es el memorándum de entendimiento, Eric. Es el último, sí. El memorándum de entendimiento, es ese acuerdo, este es el último acuerdo que nosotros hemos firmado, pero nosotros firmamos un memorándum de entendimiento. Ese memorándum de entendimiento tenía 9 cláusulas o 9 hitos. 9 hitos. 9 hitos, Renato. Y eso, dentro de esos 9 hitos existía cuestiones como terminal de carga, tarifa aeroportuaria, en este caso pagos del concesionario a las diferentes instituciones, porque le debía a migración, le debía a aduanas, le debía a DSA y a otros, ¿verdad?, permisos de operación que existían ahí, porque la cuestión se había enfriado, ¿verdad? Y nosotros, cuando llegamos, empezamos a reactivar todo eso. En el mismo enero del 2024, apenas a 20 días que yo asumo la Secretaría, tomo un vuelo, me voy con, que Dios goce, Ricardo Martínez, a una reunión que duró aproximadamente unas 10 horas, ¿verdad? Sí. Nadie creía que en Miami, a un sábado, estuvimos metidos nosotros en una sala desde las 9 de la mañana hasta como 11, 12 de la noche, para poder en este caso firmar el memorándum de entendimiento para buscar una solución al conflicto en el que estamos. Porque no tenemos la solución. Y pero yo quiero mencionar varios de los éxitos que tuvo ese memorándum de entendimiento y después el acuerdo entre partes que estamos ahora específicamente, Renato, para poder, en este caso, tener ya todos los sistemas de aeronavegación, entre ellas torre de control, luces de pista, central eléctrica, entre otros, para la mejora en la seguridad operacional de Palmerola. Para que eso se materialice, ¿qué es lo que debe haber? Yo quiero mencionar eso, porque en el 2024, o sea, el año pasado, Renato, tuvimos éxito. De hecho, empezó a operar la terminal de carga, en el cual la misma concesionaria firma con nosotros para pagar un canon, ¿verdad? Lo conoce muy bien también Eric, ¿verdad? Para pagarle un canon al concedente con la explotación de la terminal de carga, y eso nosotros lo agradecemos. Tengan el rostro también de Eric Spears, porque quiero ver cómo reacciona Eric aquí. Sí, bueno. Cada palabra aquí del ministro. Aparte, con esfuerzos de la Procuraduría General de la República, y en este caso la misma CID, en base al MOU y respetando el acuerdo entre caballeros, porque una firma de esos, antes usted sabe cómo era la cuestión, Renato, antes los caballeros se daban la mano, las damas también se daban la mano y se respetaba la palabra. ¿Han incumplido el memorándum de entendimiento la gente de PIA? Primero que todo empezamos nosotros a tener mesas de diálogo, y esas mesas de diálogo llevaron a
en este caso, avances y acciones. Hicimos el diagnóstico de las mismas obras que en este caso recibe el Estado de Honduras, que son las que hoy en día nos tienen en conflicto. Mencionar lo siguiente también, Renato, porque sí es muy importante dar un contexto de la cuestión en la que estamos. ¿Por qué? Porque se habla de radares en Palmerola. No tiene radares Palmerola, eso es mentira. No son ayudas de aeronavegación, no son radares, no tienen nada que ver. Y en este caso hay que separar. Es todo un sistema de ayudas a la aeronavegación. Pero funcionan como radares. No. ¿O no son radares? Ahí está el técnico que lo puede explicar. No son radares. Exactamente, no son un equipo radar, es un conjunto de equipos que brindan una ayuda a la navegación para que, digamos, que las aeronaves puedan hacer los procesos de aterrizaje, rodaje y despegue de forma más fácil y más segura. Es que hay que separar, Renato, hay que separar entre las operaciones militares y las operaciones civiles. Nosotros nos regimos en base a operación civil, lo que le corresponde a la CID y en este caso lo que le corresponde al concesionario PIA con respecto a la terminal de Palmerola. O sea, nosotros de hecho, tenemos una sana y buena relación con Estados Unidos y la pista de Palmerola, que lo conoce muy bien el concesionario, sirve para transbordo entre nacionales venezolanos y de otros países en operación conjunta entre Cancillería, Ministerio de Defensa y el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros de hecho tenemos una sana relación en ese sentido y lo que decimos, sobre todo, que es la insistencia de la Embajada de Estados Unidos para con nosotros, entre otros temas, es la Academia Militar de Aviación, ¿verdad? Ese tema lo conoce muy bien el Pentágono, lo conoce muy bien la Embajada y es una de las insistencias por el cual también queremos nosotros, ¿verdad?, resolver este conflicto porque es muy importante que el concesionario empiece con esos trabajos. Bueno, ok, por favor, y entonces ¿cuándo van a empezar ustedes? Aquí, a eso te comenté hace un momento que íbamos a explicar. Vamos a ver, en la opción B, donde se construyó Palmerola, estaba construida la academia. Ya lo explicaste. Nosotros lo demolimos y tenemos la obligación de construirlo. Ajá, ¿y por qué no lo han hecho? En ese momento se le dijo a la Fuerza Aérea, ¿dónde quieres que te lo construya? Tuvo un lapsus casi de 4 o 5 años porque querían opción de construirla en La Ceiba, no tenían el derecho de la tierra. Emiten un PCM y nos dicen, aquí la necesito. ¿Dónde? Ahí, dentro de la concesión. Es a la par de la Fuerza de Tarea Bravo. Nos dicen, aquí la vamos a construir. Ya nosotros tenemos ¿cómo se llama el plan, Octavio? El plan... Expediente técnico. No, el plan maestro. El plan maestro. Empezamos los trabajos. Colocamos la primera piedra. Y aquí viene lo que vino a entorpecer esa construcción. Nos manda a llamar Mauricio Ramos a su despacho con el ingeniero residente que lo está construyendo. Y eso lo dijo públicamente. Y voy a pedir disculpas anticipadas porque así se manifestaba el exministro. Y es que ustedes son pendejos que empiezan a construir sin que yo les haya aprobado un expediente técnico. Nosotros tenemos un convenio en el cual dice que el diseño lo va a aprobar la Sedena. La Secretaría de Defensa. Exactamente. En base a eso empezamos a construir. Pero Mauricio Ramos nos detuvo esa construcción y nos obligó a mandar expedientes técnicos. Octavio, que cuando tú ya lo recibiste... El procedimiento estipulaba eso, pues. Sí, pero nosotros lo regimos en el convenio con la Fuerza Aérea. Nosotros ya habíamos empezado. Ellos ya habían dado su sí, así lo necesito. Y cabe recalcar que el convenio dice que nosotros vamos a construir lo que se destruyó. Y en aquel momento eran casi 2.5 millones de dólares. Nosotros ahora vamos a construir una academia militar casi de 7.5 millones de dólares. ¿Pero cuánto? Completa. ¿Pero cuánto? Porque veo que ese es un problema. Ayer recibí un oficio por parte de la CID diciéndonos, tenemos el visto bueno para empezar a construirla. Pero recibí también un oficio de la SAP ayer diciendo, momento señores, aquí en estos expedientes técnicos dice,
nos hacen observaciones, pero no nos explican qué observación necesitan. Y dice la SAT, no se vaya con la aprobación. Yo lo tengo que aprobar y te doy 3 días para que me mandes estas observaciones. Ayer recibí ese oficio. Entonces, si a nosotros, vuelvo a decir, dentro del memorándum de entendimiento está. ¿Te recuerdas? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es la condición que nosotros pusimos, señores? ¿Sí? Páguenos algo que nos tienen retenido. Creo que nos deben todavía como 4 millones de dólares. ¿Sí? ¿De qué? ¿De qué? De las obras traspasadas que nosotros construimos, ¿sí? Y desde 2021 se metieron las estimaciones y no se nos ha pagado. Se nos empezó a pagar, sí. Y como dice Octavio, nosotros con él nos hemos sentado. Han ido hitos con él. Pero están a punto de solventar este problema de la construcción de la Academia de la Fuerza Aérea. Como lo dice el memorándum de entendimiento. Hey, páguenos y de ahí nosotros vamos. Cuando nos aprueben también el diseño. Ahora la SAP nos tiene que decir, señores, ya está aprobado, pero han querido hacer ver que nosotros estamos incumpliendo porque queremos. Nosotros ya habíamos comenzado. Y fue Mauricio Ramos. Ahí estaba, en esa reunión estaban muchos personeros de la Fuerza Aérea y de Sedena. Ellos están de testigos cuando nos trató de esa forma soez y nos dijo, ustedes no pueden seguir construyendo esto sin que yo se los apruebe. Bueno, pero esos problemas burocráticos hay que resolverlos, Octavio. Sí, es que estamos en el ánimo de resolver. Bueno, ¿y entonces? En efecto, tal cual y como lo menciona el abogado, vamos a ver, yo desconozco esa plática en ese sentido. Lo que conoce el abogado es el accionar del concedente, sobre todo el último tiempo, ¿verdad? Que nosotros hemos estado en un ánimo, Renato, independientemente, el pueblo va a juzgar sobre el contrato de concesión de Palmerola. Ahora bien, nosotros no desconocemos que existe un contrato, porque muchos de los temas también en arbitraje, entre otras cosas, mencionan sobre, en este caso, intenciones del Estado de Honduras a través del concedente de tomar control de Palmerola. Nosotros en ningún momento, tanto de manera verbal como de manera de oficio, hemos llevado a ese punto para que el concesionario piense que nosotros tenemos algún tipo de mala fe para poder actuar. Porque ha habido un rumor de que ustedes quieren entregárselo a los chinos continentales. Eso es una farsa. Eso es una farsa, eso categóricamente nosotros lo refutamos, decimos más bien pareciera un chisme mal contado, ¿verdad? Nos da risa a nosotros. Y el ex senador que dice que quieren y son hostiles con la Fuerza de Tarea Bravo de estadounidense, no, opera ahí. No somos hostiles, o sea, de hecho eso habría que preguntárselo en este caso al Ministerio de Defensa, que en todo caso, o al acuerdo bilateral el que hay entre las partes con respecto a esa terminal, ¿verdad? Nosotros en lo que nos compete, cuando hemos tenido, yo creo que el último gran hecho, la última gran acción fue el traslado de una postería de unos temas eléctricos, ¿se acuerda, abogado? Sí. Con respecto a la Fuerza de Tarea Bravo. Nosotros estamos, bueno, de hecho la embajada nos llama a nosotros y lo conoce muy bien la gente Pinzón y la gente de su equipo de trabajo, que activamos las luces de pista permanentes para esos vuelos nocturnos cuando nos lo pide que vienen, en este caso, esos transbordos de migrantes venezolanos que después hacen el transbordo de aeronaves acá para podérselos llevar a Caracas y a otros lugares. Mira lo que dice, que el último obstáculo es eso que les ha dicho la SAP. No podemos superar eso para que ellos comiencen ya a construir el obstáculo de la academia. De la SAP también se encuentra en el acuerdo entre partes, que es el último acuerdo que nosotros hicimos en el artículo 5 y 3. Y bueno, usted lo conoce muy bien. Sí, al menos ¿verdad? Le dijeron 3 días, 3 días. Pronto pasan, pues. Vamos a ver, Renato. Quiero aclarar 2 puntitos porque me decía el técnico, Palmerola no opera con el mínimo de seguridad. No sé si tú lo aclaras y luego voy a aclarar otros puntos de esta plática. ¿Fernando? No, pero tú lo dijiste. Sí, yo lo dije, pero él me viene a corregir. No, pero oíme, teniendo un equipo moderno y utilizan uno arcaico para los despegues, para los acercamientos. Yo solo quisiera mencionar algo, Renato y Pinzón. Si usted dice eso, y con todo respeto, yo personalmente he ido con el equipo de PIA a aperturar nuevas frecuencias de vuelos, ¿sí? Tanto nocturnos como
vuelos de día. Y ustedes lo conocen muy bien, vuelo a Nueva Orleans, la segunda de Madrid, la otra de Barcelona. Yo personalmente he estado con ellos en esas aperturas, los he podido acompañar, ¿verdad? Porque eso les abre, eso la verdad nos enorgullece a nosotros como hondureños, independientemente en qué terminal de aérea lleguen esos vuelos. Miren, ustedes saben la enorme inversión que estamos haciendo como gobierno en nosotros aeropuertos. Y más bien, si le va bien a Palmerola, le va bien al gobierno. Exacto. Si le va bien al Ramón Villa Morales, le va bien al gobierno y al pueblo de Honduras. Y a Honduras. Sí. Y a Ahora Honduras. bien, cuando mencionan eso, entonces, y los vuelos y las frecuencias que estamos trayendo en conjunto, y las nuevas aerolíneas que están llegando, o sea, yo creo que hay que ser bien coherentes en la plática diciendo el tema de los permisos y la permisología aeronáutica para poder volar de la terminal de Palmerola, ¿verdad? Porque, claro, hay certificaciones y hay clasificaciones, ¿verdad?, internacionales en el cual me imagino que Palmerola lo que quiere es ir aumentando en eso. ¿Está certificado Palmerola en este momento? Sí, ¿Está certificado, ingeniero? Claro que sí. Bueno, aquí hay que hacer varias precisiones, ministro, desde el punto de vista técnico. Si bien tal vez en su momento la mejor decisión de la apertura anticipada, pues, como lo dice en sus palabras, fue irresponsable, nosotros como operador recibimos, después de hacer una evaluación bastante exhaustiva por parte de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, el permiso de operación de Palmerola. La industria aeronáutica, la industria aeroportuaria es una de las más reguladas a nivel mundial, ¿sí? Honduras cumple todos los estándares que tiene la OASI, que es quien reúne a todos estos países en cuanto al tema aeronáutico aeroportuario mundial. Entonces, nosotros recibimos por allá por noviembre del 2021 el permiso de operación. Se hicieron una cantidad de evaluaciones, no solamente por parte de los inspectores de la Aeronáutica Civil de Honduras, sino también con el acompañamiento técnico de la OASI. Hubo otras instituciones que también, digamos, que emiten esos permisos o dan los permisos, por ejemplo, la FAA de los Estados Unidos, la TSA, que es quien se encarga de todo el tema de seguridad de la aviación civil, y una cantidad de organismos que hacen unas verificaciones antes de la apertura del aeródromo, ¿sí? Si bien en ese momento no se tenía todas las infraestructuras, todo el equipamiento definitivo construido, hubo la necesidad de construir unos sistemas temporales que hoy día todavía los estamos utilizando a falta de la entrega de esas obras definitivas, pero esos sistemas temporales en ese momento cumplen y dan la fiabilidad para poder operar el aeropuerto. ¿Sí? Si no estaría volando así. Si no, no estarían volando todas estas aerolíneas, Renato, que en este momento están volando. Entonces, América, eso es algo importante. Debe reconocer, por eso me sorprendí cuando tú dijiste de que ahí estamos volando al mínimo de seguridad. Ok, Renato, aquí... Ajá. Hay otro punto también, ministro, que es importante tener en cuenta, que se mira ahí en la línea de tiempo, varias modificaciones al contrato. La planificación de un aeropuerto también es un elemento muy importante que responde a una demanda, a unos estudios, a unas factibilidades. Hay bastante detrás de la planificación de un aeropuerto. El aeropuerto de Palmerola es un aeropuerto planificado, es un aeropuerto con infraestructura de última tecnología, de último nivel. No tenemos nada que envidiarle a aeropuertos europeos, aeropuertos norteamericanos. Todo el equipamiento que tenemos instalado es de muy buenas marcas, tiene un desempeño, una confiabilidad muy buena, son marcas top del mercado en cuanto al tema aeroportuario. Por eso el aeropuerto inicialmente, del concedente. Tanto en las obras del concedente como en las obras obligatorias del concesionario, de ambas partes. El aeropuerto es un ecosistema completo donde convergen muchas obras para que pueda funcionar de manera integral. Hay obras que tienen una interfaz, o sea, obras de nosotros como concesionario y del concedente que toca terminar de hacer un match para poder ponerlas en funcionamiento, ¿verdad? De las que en este momento no están en uso. ¿A qué voy con todo esto? Esos cambios que hubo en el contrato también responden a que inicialmente se tenía una terminal de pasajeros de 14.000 metros, luego se pasó a una terminal de pasajeros de 26.000 metros cuadrados, en las modificaciones que se hizo el contrato, para finalmente hoy tenemos construida una terminal de pasajeros moderna de 39.700 metros cuadrados, mucho más del doble de lo que se tenía inicialmente, con más pasarelas de embarque, con infraestructura moderna. Esos cambios también obedecen a esos cambios en la infraestructura. De los ítems más costosos en la construcción de un aeropuerto es el edificio terminal de pasajeros, ¿sí?
y pasamos de 14.000 prácticamente a 40.000 metros cuadrados. Eso también hace parte de las modificaciones que hubo necesidad de hacer. ¿Por qué se hicieron? Como respuesta a una necesidad que hoy mismo estamos viendo. Después de pandemia, el comportamiento que ha tenido la industria aérea ha sido, o sea, no esperábamos esa respuesta los que venimos trabajando desde hace tiempo en esta industria. ¿Qué mala o buena? Es muy buena en cuanto al tema de tráfico. Solo datos, perdón Pinzón, pero datos que nosotros manejamos, tanto en este caso del Consejo Superior Aeroportuario, como Instituto Hondureño de Turismo, entre otros. Ramón Villa Morales es el número 1, ¿verdad?, en movimiento de pasajeros. 1.3 millones de pasajeros. Hoy en día, en este caso, un aumento en comparación a la región de 2 dígitos, cuando la región normalmente anda aumento anualmente de 7 a 8%. Nosotros tenemos un aumento del 10 y 12% en la terminal del Juan Manuel Gálvez, por ejemplo, en Roatán. En Roatán, nosotros tenemos ese aeropuerto hoy en día que se le está expandiendo más de 5.500 metros cuadrados de construcción nueva para, en este caso, mejorar la capacidad instalada que tenemos ahí. Está moviendo 12% más y es el aeropuerto número 1 en el Caribe, Y eso es lo que justamente está diciendo Pinzón. También está aumentando Palmerola. Sí. O sea, Honduras está haciendo un atractivo en comparación, y lo vemos con años anteriores, estamos mucho mejor ahorita. Todo eso me alegra, pero por favor no me eludan lo que les estoy preguntando y que la gente quiere saber. ¿Van a construir esa academia? Sí. ¿Ok? Es obligación nuestra. ¿Ya ustedes perciben que el hombre y Pía va a construir esa academia? Bueno, eso esperamos nosotros, ¿verdad? Como concedentes, sobre todo porque hay una fuerte presión de esa filial del Ejército, de las Fuerzas Armadas, que es la Fuerza Pero el hombre está cuestionando ahí la zapa a última hora, diciendo necesitan esto, lo otro, no sé qué. Esa burocracia tiene que superarse, claro, y en orden. Ahora, fuera de Palmerola, yo escuché por ahí de ustedes que dicen que quieren que les entreguen la terminal de carga. No, nosotros ya entregamos la terminal de carga. Sí, nosotros eso fue un malentendido, creo, del periodista. Ah, ok, perfecto. Sí, descartemos eso entonces. Terminal de carga ya entregada y en operación, ¿verdad? Sobre todo para los exportadores de ocra. Hoy en día ya no tienen que irse a El Salvador, hoy en día no tienen que irse al Ramón Villa Morales, o sea, a la mesa, ¿verdad?, para poder transportar. En este caso tenemos hasta cuartos fríos que se invirtieron, en este caso, en esa terminal. Pero yo sí quiero dejar algo bien claro en este sentido. La voluntad de nosotros para poder, en lo que nos quedan 151 días, ¿verdad?, 152 días, es poder solucionar los conflictos, porque mire, como patriota, como hondureño, yo me siento orgulloso, y lo digo como profesional, como ejecutivo y sobre todo como hondureño, de que hoy en día al menos Palmerola tiene la terminal de carga. Coincidimos. Yo me siento no solo alegre por la terminal de carga, porque yo no exporto nada, pero me siento bien con la obra por la seguridad que da. Bueno, espero, Renato, solamente culmino con esto, espero que al cerrar nuestro gobierno, la presidenta Xiomara Castro le entregue todavía mayor seguridad al aeropuerto de Palmerola, independientemente de cómo vino, de cómo se dio. ¿De quién depende que entre en operatividad ese equipo que está ahí atrasado? Tengo 4 puntos que contestarle. Después de la pausa, después de la pausa, porque ese es el puntito clave. ¿Qué hace falta para que el equipo que tenemos ya en las obras construidas se instale y comience a operar para darle más seguridad? Es que yo entiendo, claro. Yo entiendo la preocupación de ustedes cuando se dijo que funciona con el mínimo de seguridad, pero obviamente con equipo moderno va a funcionar mejor todavía. Va a generar valor. Imagínate ese avión de carga que fue a aterrizar esta mañana a San Pedro Sula y no ahí a Palmerola. Eso no le da fiabilidad al aeropuerto, se lo resta. Hay que ser claros, hay que ser sinceros, porque tienen que venir a Tegucigalpa los vuelos comerciales para irse a Palmerola. Es que hay que ser claros. Entonces yo quiero que no me eludan la pregunta que se hace Honduras. ¿Qué es lo que hace falta para que ese equipo comience a operar y darle todavía más seguridad a una gran obra llena de una historia, no sé si de misterios y de enredos?
Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. El periódico digital tunota.com destaca en su principal portada: corrupción y crimen hacen de Honduras un paraíso de lavado de dinero, según informe. Minuto a minuto, tensión en Venezuela ante despliegue militar de Estados Unidos. Conmoción en el país tras cancelación del TPS para más de 55,000 hondureños. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Audrey escribe: Renato, Aeronáutica Civil es un desastre, ni siquiera ponen control sobre las alturas de los edificios en Tegucigalpa, solo firman factibilidades y no revisan si se cumplió con la altura o con las medidas de seguridad. Dios nos salve a los capitalinos de un 911 en un futuro. Otra opinión, David Lanz escribe: momento, ¿acaso el gobierno no siguió con el préstamo con España porque los tiempos no les daban antes de las elecciones? Ese fue el error, dejó inaugurar a la carrera. ¿Acaso esto no es lo que está haciendo este gobierno antes de elecciones? De acuerdo, no se debe inaugurar obras sin terminar. A diario vemos millones gastados en eventos de inauguración o de avances y tramos, obras de 4 kilómetros, luego otros de 10 kilómetros, y así van y hacen shows y celebran avances. Los dejamos los últimos 15 minutos que vienen, para que nos den esperanza. Exacto. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Para que nos den esperanza. ¿Van o no a echar a andar y a operativizar ese equipo que está listo con las obras ya construidas? Vienen los 15 minutos más decisivos que con estrategia de comunicación dejamos aquí en Frente a Frente. Atentos. Espérame que asuntos familiares también son importantes y mi hermano Miguel Álvarez Vázquez está cumpliendo años hoy. Así que la familia es primero. Claro, felicidades. Felicidades, mi hermano. Felicidades. Felicidades. Lo menciona y justo en este momento a mi padre le están haciendo una cirugía, pero como en este momento como uno tiene pues responsabilidad, sobre todo patriótica, y la palabra empeñada de venir acá y como gobierno sobre todo responder ante estos temas y sobre todo aclararlos. Eso es rendición de cuentas, eso es rendición de cuentas. Estos son los minutos decisivos. Queremos que entren en actividad esos equipos. Exactamente. Solo, te decía, tengo 4 puntos. Primero, no es entrar en otra polémica, Octavio, pero lo de China, sí es cierto. A mí me lo dijeron en una reunión y hay abierto una investigación en Estados Unidos por esto, a donde no puedo decir mucho porque cometo infidencia. Nosotros somos un grupo que está radicado en Estados Unidos, pero donde están investigando a varias gente, entre políticos y gente que quiso hacer daño, y esa amenaza me la hicieron a mí, igual que ciertas amenazas que le hicieron al CEO de todo el grupo. No quiero entrar más en No me digas detalles. que Mauricio Ramos te las hizo. Eso se está investigando por parte de Estados Unidos. Ok. Ahora, eso en base a lo de China. Sí, abogado, pero, porque en cierto momento, eso no eres tú. No eres tú. Pero que te responda en este momento. Soy el principal administrador de ese contrato en este momento. Y yo puedo decir ante el pueblo hondureño que de parte nuestra, del gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro, no existe ninguna intención de tener actuaciones, en este caso para tomar control de Palmerola, ni mucho menos para traer a China a esa terminal. Me alegra escucharlo por parte tuya. Porque si no quedaría como mentiroso. Es que usted sabe que yo soy el responsable, soy un soldado de mi presidenta y sobre todo yo nunca he recibido ese tipo de instrucciones. Ok, dalo por ahí. Dalo por ahí porque esto queda grabado. Exacto. Claro. Y él tiene que defender su imagen, su honor, y no nos aparezcan en 4 meses diciendo los chinos van a administrar esto. Él dice no.
Si no, quedaría como mentiroso. Para nada. Y fíjense que él está hablando a nombre de la presidenta de Honduras. Y esa es palabra de honor. Ok, los otros 3 puntitos. Los rapidito. otros puntos. ¿Cuál es el daño que nosotros venimos arrastrando por la no entrega de esas obras? ¿Sí? A nosotros nos alegra que como país podamos progresar, pero el SAN está certificando el aeropuerto de San Pedro Sula. Nosotros, y nos alegra eso, y ojalá que lo obtengan en el menor tiempo posible. Nosotros iniciamos hace 2 años la certificación y no lo podemos hacer por la falta de entrega de estas obras. Bueno. ¿Sí? Y esta certificación va a traer beneficios a todos los usuarios. ¿Por qué? Los riesgos bajan, los seguros van a bajar para las aerolíneas que nos han apoyado desde la apertura para trabajar con estos estándares de seguridad. Okay. Hemos trabajado de la mano y no es que es un aeropuerto inseguro, pero como tú bien lo dijiste, puede estar en mejores estándares de seguridad con estas obras. El otro puntito, por favor, y tomándole la palabra, Octavio, que al principio dijiste que la presidenta inaugura obras terminadas. Qué bueno, de verdad, qué bueno por el desarrollo de nuestro país. Pero te invito a que inauguremos esas que tenemos ahí. Ya están terminadas, pongámoslas a punto e inaugurémoslas. Comprometámonos acá a inaugurar esas obras en lo que falta de este gobierno. Y entreguemos esas obras al servicio del pueblo, porque muchas, como tú lo sabes, esas obras nosotros no las vamos a operar, muchas las va a operar la Aeronáutica Civil. Entonces, sí te pido, frente al pueblo hondureño, que nos comprometamos a hacerlo. Y que vaya la presidenta a inaugurarlo, así como tú fuiste a inaugurar la terminal de carga. Hagamos ese compromiso para que todos los aeropuertos de Honduras puedan llegar a ese estándar de certificación y hablemos como país, no como el aeropuerto de Roatán, el aeropuerto de San Pedro Sula, sino que demos una imagen de país. Deja que responda ahora. Bueno, con respecto a las obras, ¿verdad?, que hacen falta, ¿verdad? Es el segundo punto, si no me equivoco, ¿verdad, abogado? Las obras, sobre todo el PCD. Estas obras, ¿verdad?, que son sobre todo ayudas de aeronavegación, tanto en este caso en la pista como las luces permanentes, como el ILS, como el ADS, como el sistema ARNAF, que son ayudas para mejoras y ahí tienes el video, ahí tienes el video, video que te envió Spears, ahí lo tienes, que no son radares dicen ellos, ahí tienes el equipo, muestra el equipo por favor a la gente. Sí, es que esos no son radares, ¿verdad? Yo quiero dejar bien claro eso. Existe una intención sana por parte del concedente de trabajar con el concesionario. De hecho, hicimos una intención de acuerdo en base a los artículos 5 y 13 del mismo contrato de concesión, porque aquí tenemos varios caminos para poder entregar lo más rápido posible, Renato. Uno de esos caminos es mediante el Comité Binacional, en este caso financiados por fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica a través de la reconversión Honduras-España, ¿verdad? Pero para que nosotros agilicemos y de forma conjunta nace este acuerdo entre partes del artículo 5 y 13, que fue remitido a la Superintendencia de Alianza Público-Privada, remitido con copia a Secretaría de Finanzas y a la Procuraduría General de la República, para que en el menor tiempo posible nosotros le traspasemos al concesionario esas obras, tal cual y como están en este momento, él lo ponga puesta a punto y posteriormente se hace el proceso, en este caso ya de la operatividad. ¿Cuánto tiempo nos lleva eso? Nosotros solo estamos esperando la respuesta de la Superintendencia de Alianza Público-Privada como el ente regulador de este contrato de concesión. Apresúrenlo, porque ojalá que no suceda. Aunque fiable, el aeropuerto puede ser mejor con ese equipo operando, porque si algo sucede aquí van a haber imputaciones penales. Por favor, hacia acá, a la cámara. Van a haber imputaciones penales. Puede ser que para ustedes y para ustedes tienen que hacerlo rápido. Pueden haber imputaciones penales. No estoy llamando ni quiero que haya una tragedia, pero el aeropuerto puede ser más fiable todavía. Tienen los colaboradores de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento que agilizar esto.
Así es, Renato. ¿Esto se puede inaugurar en un mes si hay la plena voluntad de todas las partes? Hay unas obras que le corresponde hacer unos últimos retoques, ¿verdad? Otras puesta a punto, hay unos temas de calibración que también tiene que hacer un vuelo con Cessna, pero yo diría que en un tema de cronograma nosotros pudiéramos tener buenos resultados en el próximo mes, 2 meses, y yo diría que antes de la entrega de nuestra señora presidenta, que dicho sea de paso, estoy seguro que se lo va a entregar a otra mujer, a la abogada Rixi Moncada, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una operación mucho más efectiva en Palmerola. Si esa es la voluntad del pueblo en las urnas, bienvenida Rixi. Y claro, si no es la voluntad del pueblo, aceptar la derrota. Es que esto así es, así es la democracia. Es que así es la democracia. Tú que estudiaste en Aldebarán con mis hijos, sabes que así funciona la democracia. Así es, y nosotros nos sometemos. Nosotros nos hemos sometido, perfecto, ¿verdad? Y entonces... Bueno, nosotros esperamos que la Superintendencia de Alianza Público-Privada conteste lo más pronto posible, que dé el visto bueno para nosotros, como te decía Renato, nosotros ya nos sentamos y tenemos la vía para la entrega de esas obras. Ok, y hasta el de la SAP puede salir imputado penalmente si ahí sucede una tragedia por estos atrasos. Pausa y volvemos porque está Gerardo Rivera, que nos pide un minuto, el director general de Aeronáutica Civil. La última hora desprendida de Frente a Frente. En un mes o antes del mes podemos tener ya ese equipo funcionando en Palmerola. Ese es mi titular hoy. Ese es mi titular. Con el aval de ellos, del concesionario y del concedente. Gerardo Rivera, director de Aeronáutica Civil. Buenos días. Buenos días, Renato. Agradecerle por el espacio. Buenos días al abogado Pisa, al ministro Octavio, ¿verdad? Y al ingeniero Pinzón. Trataré de ser breve, sé que pues ya está por terminar el programa, pero solamente quería aclarar como Renato que el radar no existe, en Palmerola, perdón, no existe ningún radar. Sé que ustedes lo mencionaron, pero para aclarar al pueblo hondureño, el único radar que nosotros tenemos está en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, ¿verdad? Es un radar primario, secundario, ADSB, asistido vía GPS, que en su momento se instaló allá, porque era el único aeropuerto que tenía operaciones diurnas y nocturnas, ¿verdad? Aclarando esto al pueblo general, Renato, le comento sobre Palmerola. Palmerola tiene un equipo de BOR, que para hablarlo en términos lenguaje entendible, ¿verdad? Es localizador que intersecta la aeronave. La aeronave intersecta el localizador y vuela donde está el localizador. Y luego intersecta lo que es una aerovía, una llegada en el lenguaje técnico aeronáutico. ¿Por qué traigo esto yo a la mesa, Renato? Porque en su momento, como bien lo mencionaron, por la premura de apertura del aeropuerto internacional de Palmerola, se dejó bien claro que se iba a llegar a realizar esta operación. Quiero informarles a las personas que están con usted y al pueblo en general que esto es una llegada certificada y segura, no solamente por Aeronáutica Civil, sino que también por organismos internacionales, como el Organismo de Aviación Civil Internacional. Ahí lo tengo en el Apple TV. Quiero... Disculpe. Sí, sí, no, es que estoy mostrando el equipo, que no son radares, este es el equipo para mejorar el despegue y el acercamiento de los aviones. ¿Tienes 45 segundos, Gerardo, disculpa? Sí, claro que sí, soy puntual, Renato. ¿Cómo le informaba? La llegada está certificada no solamente por el equipo especialista de Aeronáutica Civil, sino que también por organismos internacionales. O sea que yo le digo al pueblo en general que volar a Palmerola es seguro, no es inseguro, como más o menos escuché por ahí que estaban diciendo. Pero puede ser mejor todavía, pero puede ser mejor cuando este equipo opere, Gerardo. Estamos de acuerdo. Correcto. Va a ser mejor para las aerolíneas porque van a gastar menos y van a llegar más rápido. Ese es el puntito, Gerardo, ese es el puntito. Te interrumpo porque ya estoy contra el tiempo. Nuestra prioridad, Renato, es brindar esa seguridad operacional al pueblo hondureño, a todos los usuarios. Entonces, por momentos que está trabajando de esta forma. Puntual, Renato, quería dar otro dato también. Los pilotos que despegan manual y visual en una operación aérea es la parte más crítica, porque es cuando toma control prácticamente una persona de una aeronave. Todavía no hay una inteligencia que pueda llegar
a despegar una aeronave por sí solo o a aterrizar una aeronave, por lo tanto siempre se hacen visual o manual, ¿verdad? Ok, Gerardo. Gracias, Gerardo, gracias. Yo me quedo con eso. Que en un mes o menos de un mes, este equipo puede entrar en operaciones. No porque no sea fiable el que tenemos, sino porque el que tenemos, pero no está en operatividad, es mejor. ¿Estamos? Yo solo quisiera cerrar con algo, Renato, como funcionario responsable, ¿verdad?, de este gobierno, ¿verdad?, invitar al concesionario, sobre todo, a retirar la demanda segunda ante el CIADI, ¿verdad?, que efectuó en el pasado tiempo, pero importante, el diálogo es la solución. Correcto. Y eso es lo que me ha enseñado la presidenta. ¿Qué tienes que decir? Nosotros retiramos la primera demanda y esta segunda demanda fueron por unas declaraciones públicas que se hizo en cuanto a la intención de apoderarse, y no las hizo Octavio, pero están públicamente. ¿Con lo de qué decís? Hay unas declaraciones. ¿Sobre qué? Sobre Palmerola y sobre ciertas actividades. Hay declaraciones, no me voy a referir acá porque nosotros somos apolíticos, pero hay unas publicaciones de unas declaraciones públicas, y públicamente le ordenó a Octavio que hiciera algo, y en ese momento nosotros nos sentimos vulnerables. ¿Que hiciera qué? Que fuera a denunciar actos de corrupción en Palmerola donde no hay. Él recibió y es público. Entonces, en ese momento nosotros nos sentimos vulnerables y optamos por presentar una demanda a nivel de grupo. Superen eso, porque si hay una tragedia van a tener imputabilidad penal y no queremos eso, ni la tragedia ni nada. Me quedo con que en un mes o menos de un mes van a estar esos equipos funcionando en Palmerola.